composición de la mesa directiva y el discurso de 28 de julio. Buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches. Voy a comenzar con la pregunta que le hacía a los congresistas Guevara y Gutiérrez. Durante los dos gobiernos anteriores hubo 5 primer ministros. En los 5 años, estamos en el sexto año de gobierno, en el tercer año de gobierno y hay 6 primer ministros. Es una muestra de la inestabilidad política, la ideología política de este gobierno desde el inicio. ¿Es superable? Perdón, dale. No, creo que es una muestra que no es favorable para ningún gobierno, ¿no? Ni para este ni para cualquiera. En general, cuando hay mucha movilidad, mucho cambio, eso no es una buena señal política. Pero creo que hay un tema de fondo, además, que es el rol de la PCM, ¿no? Porque, a ver, ¿cuál es el rol de la PCM? Aparentemente es una vocería del gobierno, ¿no? El presidente del Consejo de Ministros es vocero, interviene en algunos momentos de diálogo necesarios, por el caso Jiménez, que más puso una agenda de diálogo en un momento dado, y luego, de acuerdo a la ley, es un ente coordinador de los distintos sectores, ¿no? Pero entonces eso nos lleva a que prácticamente no tiene una agenda propia. Entonces se convierte en un fusible que hay que cambiar con mucha frecuencia. Y como este gobierno no tiene muchos operadores políticos, no tiene suficientes alianzas, no tiene una base parlamentaria suficiente y no tiene tampoco esos voceros, entonces el fusible revienta más rápido, ¿no? Yo creo que el mismo hecho de ser un ente coordinador, una institución coordinadora, que es una limitación, por otro lado puede ser una oportunidad para la PCM, ¿no? El que puede entrar a ciertos temas, a convocar y armar una agenda propia, ¿no? Creo que habría que revisar el rol de la PCM a propósito de esos cambios. Javier. Mira, yo diría que en realidad no es que han habido grandes crisis en este gobierno, ¿no? Han habido algunas que sí han sido relevantes, Conga, en fin, ¿no? Pero lo que hemos tenido, lo que tenemos es que la presidencia del Consejo de Ministros ha perdido la relevancia que tuvo en otros gobiernos. O sea, no tiene el peso político que tuvo, por ejemplo, el premierato durante el gobierno de Alejandro Toledo, donde los primeros ministros ponían la agenda, ¿no? O en el caso del gobierno de Alan García, en la etapa de Jorge del Castillo por lo menos, y también Velázquez Quezquén, eran primeros ministros que ponían la agenda. Yo siento que algunos de los primeros ministros de este gobierno han pasado casi como una sombra. Villanueva y Cornejo no van a ser recordados por muchas cosas. Villanueva porque, digamos, lo despachó públicamente el ministro de Economía, y a Cornejo por los escándalos. Pero si uno dice, bueno, ¿cuál es el aporte del primer ministro? Pesan mucho más algunos ministros, el de Economía o el ministro de Energía y Minas, o en algún momento la ministra de la Inclusión, sobre todo en la época que estaba Trivelli. O sea, no tiene la relevancia que tenía antes. Es efectivamente un coordinador de pares, pero en otros momentos ha jugado un rol mucho más importante que creo que debería jugar. Ahora que has dicho el tema de Castilla, en realidad el MEF sigue comportándose, que también pasaba de alguna manera en la época de Toledo, el MEF sigue comportándose como si fuese el ente coordinador y el que lidera las reformas en el gobierno. Efectivamente, o sea, eso ha pasado también en otros gobiernos, pero antes había un contrapeso. Más contrapeso, ¿no? Y el rol político del primer ministro era relevante y era clave, por ejemplo, en el diálogo con el Congreso. Eso no se ve ahora, ¿no? Y entonces, ¿Y en ese sentido crees que más bien Ana Jara puede terminar siendo un buen cambio? Yo creo que para el gobierno es un buen cambio en función a la agenda del gobierno. Yo creo que sí. Yo creo que Ana Jara sí va a ayudar. Y el hecho de que hayan puesto a Otar, que el actual presidente del Congreso sea nombrado ministro de Trabajo, viniendo de ser presidente del Congreso, también le puede servir. O sea, yo creo que en la lógica del gobierno no son malos cambios. Uno puede no gustarle los estilos, pero creo que va a airear un poco también la figura del presidente. Luis, ¿tú piensas lo mismo? Sí, yo creo que sí, es favorable para el gobierno. Ahora, tanto este cambio como el cambio anterior en el Ministerio del Interior, si bien es cierto que son ministros muy diferentes, no solamente por los temas que manejan, sino por sus propias características, pero tienen un punto en común que conduce hacia, ¿cómo decirlo?, el manejo de la opinión pública, la incidencia sobre la opinión pública. A ver, veamos. La PCM tiene hoy una buena vocera. Ana Jara es de los mejores cuadros que hay en el gobierno, sabe moverse muy bien en aguas movidas cuando las cosas se complican, tiene una buena vocería y el rol de vocería es muy importante para la PCM, punto 1.
Punto dos, ¿eso qué va a significar? Que ella tenga una mejor conexión con la opinión pública o que el gobierno logre una mejor conexión con la opinión pública frente al anterior presidente del Consejo de Ministros. Y esta vez la presidenta del Consejo de Ministros tiene un rol, tiene una extracción, una naturaleza evidentemente política, ya no es una tecnócrata que va ahí para evitar poner políticos porque los políticos están desprestigiados, no, y es una política 100% y tiene ese tipo de habilidades. Entonces, eso es favorable para el gobierno. Eso es interesante porque desde que salió Salomón Lerner lo que se ha dicho de este gobierno es que los cuadros técnicos son de primer nivel, por más que uno discrepe con ciertas cosas que han pasado, pero que justamente el gran vacío de habilidad era lo político. Entonces Ana Jara estaría pasando justamente a llenar ese vacío que faltaba en este gabinete. Claro, porque es una política que da la cara. Y eso es importantísimo. O sea, no en varias de los momentos en que el gobierno ha tenido ataques o críticas de diversos sectores, Ana Jara es una de las que ha salido a dar la cara. Y eso es muy importante en la relación con la gente. Además, su opinión tiene fuerza. ¿No? Es como Cornejo, que políticamente es... Por un tema de personalidad, era una debilidad política, ¿no? Por su propia extracción partidaria. Y acuérdate que cuando empezó en el ministerio, el primer cargo que tuvo, ¿no? El Ministerio de la Mujer, comenzó mal. Tuvo unas declaraciones que fueron muy cuestionadas, pero luego retrocedió. O sea, ha demostrado manija, ¿no? Ha demostrado manija y manejo, como se dice, ¿no? Capacidad de enfrentar estas situaciones, y creo que eso va a oxigenar al gobierno en un contexto donde, evidentemente, además el escenario avanza hacia un proceso electoral. Estamos en un proceso electoral y ya estamos en el ciclo electoral del 2016, ¿no? Entonces, eso ocurrió también en el caso de García cuando estuvo Velázquez Quezquén, como comentábamos antes de comenzar, ¿no? Creo que los gobiernos en la etapa final o cuando ya se inicia los últimos 2 años de gobierno se concentran en la gente más cercana, ¿no? Y yo creo que podrían haber más ministros luego nacionalistas entrando al gabinete. Ajá. O sea, eso es lo que yo veo. Es interesante lo que mencionas, el recuerdo de Velázquez Quezquén, porque cuando él asume el primerato, los analistas políticos decían que era una mala designación y que iba a caer rápido. Y terminó durando mucho más de lo que se esperaba. Así es. ¿Qué es lo que podría suceder con Ana Jara? ¿Creen ustedes que ella va a terminar siendo la primer ministro, o sea, que se va a mantener en estos 2 años? Ella está comenzando con las cosas a su favor, ¿no? Y además de los atributos, las capacidades que veíamos hace un momento, eso mismo la pone en una mejor posición de diálogo frente a distintos sectores. Hay muchas quejas de falta de diálogo y con sectores además que están movidos. Tenemos la huelga médica, o sea, ella va a entrar a tomar una agenda bastante complicada, y esto se va a agudizar en octubre, noviembre, porque viene la aprobación presupuestal y los gremios hacen mucha presión para que les consideren partidas en el presupuesto del siguiente año. Ahora, había un punto ahí respecto a una mejor orientación hacia la opinión pública, y ahí es donde encontraba también un punto de coincidencia con el ministro del Interior, ¿no? Bueno, yo creo que el ministro del Interior está haciendo una labor muy de impacto de opinión pública. Yo no sé si estudió para policía en una escuela de policía o en el Club de Teatro de Lima, porque es un actor que se está ganando mucha simpatía. Ahora, me da la impresión como que está detrás de los pájaros fruteros, pero no toca el tema de las grandes mafias, del crimen organizado, del sicariato, de cosas realmente muy profundas, ¿no? Pero está teniendo un impacto mediático. Y el mismo presidente lo dio a conocer, lo dijo, ¿no? Después de su designación, dijo, bueno, querían un ministro del Interior dinámico, ahí lo tienen. Entonces yo creo que ahí hay un punto en común entre los dos, que es recuperar Ana va a reforzar esa mayor imagen y presencia del gabinete. Claro, en un momento pública, en que la imagen del gobierno y del presidente está en caída, ¿no? O sea, en ese momento. Yo creo que efectivamente contribuye a eso. No creo que sea la última o el primer premier, digamos, de este gobierno. Probablemente además ella tenga aspiraciones electorales y postule, ¿no? Y haya todavía un último gabinete, que siempre es el gabinete ya de salida, ¿no? Quizás con otro perfil, ¿no? Ahora, el tema es que si bien ella tiene estas capacidades, la pregunta es si eso le va a bastar al gobierno, ¿no? Yo creo que ahí el escenario no es tan sencillo para el gobierno. Esta suerte de crisis que han tenido con su bancada es una expresión de eso. O sea, creo que el escenario pinta difícil. Ha sido una buena salida del gobierno el nombramiento de Ana Jara,
pero creo que va a haber todavía mucha tensión política hacia Sí, el nos gobierno. espera. Habrá que ver ahí la capacidad de ella para blindar mejor al presidente de los ataques que va a recibir y que viene recibiendo, y si logra ayudar a que frene la caída, ¿no? No necesariamente a que suba, pero por lo menos a que frene la caída que ha venido teniendo el presidente. Y Ana Solórzano, en el Congreso, ¿la ven colaborando con esta línea que estamos siguiendo de conversación? Es decir, ¿tiene las capacidades para convertirse en una líder articuladora de alianzas en el Parlamento? Creo que está comenzando con dificultades, con un enfrentamiento dentro del partido. Entonces, el punto de partida no es muy favorable y tiene una oposición bastante fuerte que en este momento se ve más fortalecida aún. Y bueno, todo nos ha dicho, incluso la probabilidad de que ella sea elegida presidente del Congreso no es total, no es absoluta, no hay un control de esos votos para estos días en que se van a definir las cosas. Yo tengo mis dudas de que Solórzano logre cumplir ese rol si es que es elegida, porque también creo que podría darse una situación en la que no logre el oficialismo ganar el Congreso. Pero si eso ocurriera, Ana Jara es una buena primera ministra para esa situación. Eso es lo que creo, ¿no? Pero veo debilidad en el Congreso, y las alianzas no están muy claras, a pesar de que, como señalaba el congresista Messiah Guevara, bueno, ellos se desmarcan del resto de la oposición, dice que son la oposición responsable. Yo creo que en la bancada de AP Frente Amplio hay todavía un debate sobre si respaldan esto o se terminan absteniendo, ¿no? Para eso nos lleva a otro punto, ¿no? Porque estábamos con José Gutiérrez hace un momento, y ahora que ustedes mencionan el tema de las debilidades de Solórzano, José Gutiérrez es un buen congresista del partido de gobierno, ha defendido momentos claves, ha dado la cara. Entonces, lo de Solórzano está más, ¿ustedes creen, alineado a esta denuncia que ha salido de dentro del partido de gobierno, que es una designación de la primera dama específicamente, y que están buscando más bien una persona que esté alineada con lo que es la línea de política económica, digamos, del gobierno, y que no genera mucha tensión, confrontación? No sé, ¿no? Yo lo que veo es que, digamos, lo que pasa con la bancada del gobierno en este momento es que hay congresistas que sienten que en el proyecto 2016 ellos no van a estar incorporados. O sea, yo lo voy a decir... que el partido tomó otro rumbo. Exacto, o sea, ellos, o el partido tomó otro rumbo, o simplemente al partido no le interesa ya mantener estos congresistas, o sea, no van a ser candidatos al Congreso. Por el nacionalismo, por lo menos. Así es, entonces yo creo que algo de eso ha habido en esta negociación, porque cuando tú revisas, en la mayoría de los casos, ellos no han tenido pues posiciones discrepantes, salvo en el caso de la congresista, me da el nombre, Esther, de la congresista San Martín, ¿no? Que ha liderado un poco la oposición la oposición, ¿no? En el resto de los congresistas uno no ha visto mayores tensiones, entonces uno lo que dice, bueno, se va acercando el proceso electoral, y entonces ahí el gobierno tiene que construirse una nueva mayoría. Y creo que parte del desplazamiento de Yehude Simón con Perú Posible tiene que ver con esta construcción de una nueva mayoría al interior del Parlamento. Ese es el reto. Hay un tema también, bueno, un país de ausencia de un sistema político adecuado, de un sistema de partidos donde abunda el transfugismo, lo que se conoce como transfugismo. Justo esa es una